Voy a presentar a María José Rucio Zamorano. Es licenciada en Filología Clásica y funcionaria de carrera en el Cuerpo de Técnicos de Bibliotecas desde 1999. Desde 2013 es jefa de Servicio de Manuscritos e Incunables de la Biblioteca Nacional de España. En febrero del 2012 recibió el premio Ignacio Larramendi de Buenas Prácticas Bibliotecarias, convocado por la Asociación de Bibliotecarias de la Iglesia en España. También contamos con Germán Vega García Luengos, catedrático emérito de Literatura Española en la Universidad de Valladolid. Ha investigado sobre literatura medieval y de los siglos de oro. Ha prestado particular atención a los problemas de atribución que ha afrontado con herramientas bibliográficas y filológicas y también digitales. Es codirector junto con Álvaro Cuello del proyecto ETSO, Estilometría aplicada al teatro del siglo de oro, desarrollando con el objetivo de abordar sus problemas autorales con herramientas informáticas. Voy a dejarlos con esta presentación un poco diferente de todo lo que hemos visto esta mañana. Creo que vamos a hablar de la inteligencia artificial y su aplicación, y gracias por vuestra... el mando. Sí. Gracias, Ana. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación y muchas gracias también a la Fundación La Caixa y al Instituto de Patrimonio Cultural de España, y especialmente a María Martín y a Miriam Bueso por haber contado con un filólogo y una bibliotecaria que, bueno, vamos a traer a este foro pues una imagen pues real de muchas cosas que soñábamos y que ahora son reales. Por una parte, mi función va a ser mostrarles cómo la tecnología en general y la inteligencia artificial actualmente nos ha ofrecido y nos ofrece respectivamente a los profesionales de la información, bibliotecarios, archiveros y documentalistas, nuevos desafíos que sin duda implican una relación aún más cercana de la que teníamos con la comunidad científica y con esos proyectos que tienen como protagonista el patrimonio que nosotros custodiamos. Por su parte, Germán mostrará uno de esos proyectos, el proyecto ETSO, que tan buenos resultados está ofreciendo en la compleja tarea de las atribuciones en el prolífico fondo de manuscritos del siglo de oro de la Biblioteca Nacional. Y entramos en materia. Dentro de la Biblioteca Nacional, probablemente el Departamento de Manuscritos Incunables y Raros es uno de los departamentos que está más inmerso en proyectos de investigación, sin duda por el rico patrimonio que custodia, pero también porque la complejidad de sus documentos invita a que actualmente la inteligencia artificial, me van a perdonar, pero me iba a poner el cronómetro y no quiero perder para no dejarte sin tiempo. No. Sí. Bueno, pues como decía, la complejidad de los documentos que se conservan en nuestro departamento, pues sin duda están despertando mucho interés para el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Este departamento custodia en torno a 3.200 incunables, más de 85.000 manuscritos, más de 300.000 impresos antiguos, a los que se suman 60 archivos personales, que es una de las colecciones de reciente adquisición. Entraron a formar parte a finales del siglo XX y les puedo asegurar que es la colección que más crece en la actualidad. Todo ello, en mi opinión, es sin duda reflejo de cómo desde la antigüedad el hombre ha tenido un deseo obsesivo de conservar cualquier testimonio que diera noticia de lo que está ocurriendo en el momento de su existencia, sin que probablemente sea consciente de cómo lo va a recibir el hombre del mañana. A ello se une la preocupación de cómo conservar esa información
que crece y que se multiplica y que se almacena en soportes que evolucionan al mismo ritmo en que crece esa información. Se atribuye a Edward Heriot esta cita que dice que el valor de una civilización se mide no por lo que sabe crear, sino por lo que sabe conservar. Y precisamente esta es una gran preocupación en la que tenemos también que tener en cuenta que tendremos que poner a disposición de todo aquel que lo solicite ese documento. Por tanto, nada de lo que conservamos va a ser relevante si no está al alcance de esa comunidad científica o de cualquiera que quiera localizar un documento. Son perogrulladas, lo entiendo, pero momento de reflexión y momento de entender dónde estamos ahora. Por eso es necesario que toda esa información a la que ya estamos llegando tarde, porque como bien saben hay una información en redes que está siendo muy compleja de conservar y que por tanto ya al hombre de mañana le costará saber muchas cosas de lo que está sucediendo así. Aún así, los bibliotecarios, y ya me quedo con el término bibliotecarios para no repetir archiveros y documentalistas, en general los bibliotecarios tenemos presente que esa información la tenemos que estructurar y hacerla recuperable, lo que convierte nuestros catálogos en unas herramientas imprescindibles para que aquel que se acerque pueda encontrarlo. Pero no me vale cualquier catálogo. Hay mucha literatura profesional en que nos define un catálogo y, bueno, quiero traer a este foro un poco como homenaje a un gran bibliotecario de la Biblioteca Nacional e investigador, Manuel Sánchez Mariana, que en su opúsculo dedicado al libro manuscrito decía que un catálogo era una herramienta que debe orientar al investigador en la selva de textos y le debe indicar dónde hay de dirigir su consulta dentro de los fondos de una biblioteca. Por tanto, el catálogo que nosotros hagamos debe ser fiel reflejo de esas colecciones, identificando los documentos, haciendo que nosotros podamos guiarle. Pero los documentos no siempre nos lo ponen fácil. Hoy lo estamos viendo también en otro tipo de bienes, ¿no?, materiales. Un ejemplo de ello son los manuscritos. Su catalogación es compleja, difícil de normalizar, por la gran variedad y tipología de documentos que se han generado y que se han conservado y por las maneras tan distintas en que han sido escritos. Su complejidad, sin duda, atrae esas herramientas que nos alivien en ocasiones ese esfuerzo que supone su estudio. Un estudio o dificultades como textos anónimos o de atribución derivativa, escrituras complejas, manuscritos incompletos, obras ilustradas o qué decir de esos manuscritos de los que dudamos de su autenticidad. Ahí en la imagen tienen el famoso manuscrito Voynich. Lo cierto es que todo ello exigirá por parte del bibliotecario una buena formación y unas grandes dosis de estudio. Bueno, ahí señalo algunas que se consiguen con muchas horas de estudio y con muchas horas de trabajo. Irene Vallejo, en su opúsculo dedicado a la lectura, Manifiesto por la Lectura, que escribió en 2020 por encargo de la Federación del Gremio de Editores de España, reflexiona sobre muchos aspectos de la lectura, pero me encanta una que hace sobre el poder de la imaginación para lograr lo inalcanzable, sintetizándolo en esta cita: lo imposible debe ser soñado primero para algún día hacerlo realidad. Bueno, pues los bibliotecarios que trabajamos con manuscritos soñamos mucho con esas herramientas que en un momento determinado nos permitan leer ese texto sin dificultad, nos permitan determinar que aquello que nos han ofrecido en donativo es autógrafo. Bueno, pues soñamos. Y estamos viendo que esa explícita invitación a herramientas que nos alivien pues se están materializando con la inteligencia artificial. Lamentablemente, y lo estamos viendo, las instituciones de la memoria no tienen presupuesto suficiente para abordar estos proyectos, por las grandes inversiones económicas que necesitan, pero también porque no debemos olvidar que el bibliotecario tiene una función y es poner a disposición de la comunidad científica ese alimento para el desarrollo de sus trabajos de investigación, un alimento que se sintetiza en catalogación y digitalización. Muy breve, en 2 palabras, pero que conlleva mucho trabajo.
Por ello, todas las bibliotecas patrimoniales, entre las funciones, incluyen ese apoyo a la investigación, pero no solamente porque nuestros documentos despiertan interés histórico y literario, sino porque en ese entorno tecnológico en constante transformación nos ofrecen unas perspectivas que seguramente son muy interesantes para nuestros documentos. Sonia Boadas, filóloga y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y que está ahora mismo en un proyecto de investigación de aplicación de la fotografía hiperespectral y multiespectral en manuscritos también del Siglo de Oro, decía lo siguiente, y empiezo cita: hay que revisar los manuscritos con una nueva mirada, la que nos proporciona la tecnología de nuestro tiempo. Pues bien, el bibliotecario tiene que tener esa nueva mirada, tiene que adentrarse en esa realidad que se escapa de esas paredes conocidas del conocimiento, de ese entorno conocido del conocimiento y ser permeable a esas transformaciones. Hoy he llegado ya a las transformaciones, pero el camino no ha sido tan rápido. Porque ahora también el investigador ha cambiado. Si el investigador de ayer, para iniciar un trabajo de investigación, se acercaba a los servicios de información bibliográfica o simplemente preguntaba al bibliotecario referencista, ahora el investigador de hoy, su primera búsqueda es a través de un terminal. Por eso tenemos que adaptarnos. Pero, como decía, hay que hacer un recorrido. Y este recorrido empieza con esos proyectos de microfilmación de los años 80, en esos proyectos en el que se microfilmaban colecciones susceptibles de ser protegidas, hasta su extinción en 2011 en la Biblioteca Nacional. Porque siempre se ha buscado tecnología que conjugaran dos de las funciones básicas de la biblioteca: la preservación de las colecciones, pero también su difusión. De este modo pasamos de la microfilmación a recursos de almacenamiento en CD y DVD hasta los formatos actuales TIFF que ofrecen garantías longevas. Pero siempre hemos tenido un problema: el dinero, el presupuesto. Y hubo que pasar por este paso intermedio de hacer digitalizaciones de los microfilm hasta llegar al momento actual en que ya toda institución dispone de una biblioteca digital. En la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Digital Hispánica, que ha sido fundamental para el desarrollo de lo que se engloba bajo el término humanidades digitales y que ya todo el mundo conoce. Pero hemos dado un paso más. Ya estamos hablando de la digitalización 3D. Les traigo aquí este mapamundi de Herford que ha desarrollado y que nos han cedido las imágenes la Fundación Factunarte, y que permite capturar sin contacto las formas y los colores de superficie de objetos y de manuscritos, creando una réplica digital que podemos archivar, modificar e incluso convertir en un objeto tridimensional. Como pueden ver, ese mapamundi aparece con volumen e incluso se puede saber qué tenemos debajo, qué hay, qué dibujo subyacente tenemos. Si nos vamos a la tecnología, pero ya aplicada a aspectos textuales y en honor a Germán, a manuscritos teatrales, uno de los primeros proyectos tuvo también lugar en esos años 80. Parece que todo ha ocurrido ahora, pero no, tenemos una larga trayectoria y está vinculado con la posibilidad de identificar manos, las manos que escribieron los manuscritos teatrales del Siglo de Oro. Margaret Greer, hispanista y miembro correspondiente de la Real Academia Española en Estados Unidos desde 2016, en aquellos años 80 solicitó entrar con un ordenador portátil, digo portátil entre comillas, se pueden imaginar qué tamaño tendría, Macintosh en la Sala Cervantes. Era el primer ordenador que entraba. De hecho, en aquellos años la biblioteca todavía no estaba muy acostumbrada a ver esos artilugios. De hecho, cuentan los bibliotecarios de aquel momento que se habían arremolinado alrededor de aquel informático que les intentaba explicar cómo eran los pormenores de ese nuevo procedimiento de trabajo que iba a hacerse con aquella máquina. Margaret comenzó examinando 40 manuscritos teatrales de la colección de la Biblioteca Nacional, escritos por dramaturgos y copistas del siglo XVIII. Desarrolló un sistema básico, pero, bueno, como es ella, muy inteligente. Desarrolló un sistema numérico de identificación de la caligrafía
para identificar a esos copistas de este prolífico siglo de oro. Para ello copiaba a mano cada una de las letras y les asignaba un código numérico. Ese dibujo que ella hacía manualmente lo trasladaba con el programa MacPaint al ordenador. Incorporaba también las letras combinadas, porque también variaban las formas en que esas letras se enlazaban, el, la, que, y exceptuaba las letras que variaban poco, como la O, la E, la A o la C. Y así empezó a hacer este procedimiento que iba de lo conocido a lo desconocido. ¿Cómo? Pues utilizaba comedias autógrafas perfectamente atribuidas, como la que ven ustedes en la imagen de Lorenzo de las Llamosas, y a partir de uno conocido hacía su distribución de las distintas letras, eligiéndolas de esos códigos numéricos para tener un patrón, por si aparecía otro manuscrito que tuviera ese mismo patrón. Algo muy simple, pero que ha dado muy buenos resultados. Ella evolucionó en su análisis, como pueden imaginar, hasta llegar a los medios actuales que ya se hacen con medios ópticos. Desde el primer momento, la Biblioteca Nacional apoyó este proyecto que tuvo el primer nombre de Manos Teatrales, ahora se conoce con el nombre de Manos, sustituyendo progresivamente esas imágenes de microfilm por las imágenes ya digitalizadas en alta resolución. Así fue como este trabajo de colaboración sirvió para que se enriqueciera nuestro catálogo con enlaces a nuestra Biblioteca Digital Hispánica, a el proyecto Manos Teatrales, y gracias al descubrimiento de Alejandro García Reidi de esta comedia hasta entonces anónima en el catálogo de la Biblioteca Nacional, Mujeres y Criados, consiguió identificar la mano Pedro Valdés y también el autor Lope de Vega, realizándose, estos son los estudios que lo acompañan, esta edición digital que ustedes pueden comprobar. Este proyecto es un buen ejemplo de cómo debemos o cómo trabajamos en la Biblioteca Nacional cuando nos solicitan un plan de colaboración con un proyecto de investigación. Partiendo de esa definición del proyecto, tenemos una segunda etapa que nos afecta directamente a los bibliotecarios con una revisión de las catalogaciones y también del estado de conservación, donde nuestro laboratorio de restauración tiene una gran labor, para finalizar con la digitalización. Simultáneamente se lleva a cabo el estudio científico de las obras para finalmente llegar a la difusión de los resultados. Pero no solamente debemos difundir el resultado de ese proyecto de investigación que depende de una universidad. No, también a nosotros tenemos que enriquecernos, y es ahí donde vienen los enlaces que acaban de ver, transcripciones de los textos, etcétera, etcétera, lo que les he enseñado. Pero la biblioteca no puede ser siempre parte pasiva, también somos parte activa y nos sentimos también muy contentos de ello. El proyecto Transcribus, que seguramente les sonará, tuvo su primer entrenamiento con bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. Este proyecto se ha desarrollado con investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y forma parte del proyecto READ, que se financia con el proyecto europeo Horizon 2020, que está financiado por la Unión Europea. Y tiene como como objetivo mejorar el acceso a los documentos históricos por medio de los últimos avances tecnológicos. Transcribus es una plataforma para el reconocimiento automático, transcripción y búsqueda de documentos manuscritos en una gran variedad de lenguas: latín, castellano, italiano, alemán, holandés e incluso finés. Junto a un grupo de estudiantes que seleccionó el propio proyecto, los bibliotecarios de Fondo Antiguo nos ofrecimos voluntarios, queríamos conocer cómo aprendía la máquina. Y de esta forma se eligió un tratado, el Tratado de Bernardo Cienfuegos, Historia de las Plantas, en una copia del siglo XVIII, en una humanística perfectamente legible. Tras este primer ensayo, que no dejó de sorprendernos, se propuso dar un paso más en la transcripción de una escritura más compleja, y entonces decidimos poner en contacto el grupo Transcribus con el grupo Prolope, con el que la biblioteca llevaba muchos años trabajando. Así nació la inclusión de Prolope como un partner en este proyecto. Prolope facilitaría la transcripción
de las comedias ya transcritas por parte de un gran número de investigadores con el que cuenta este proyecto, y se transcribieron un gran número de comedias de Lope de Vega que, como pueden ver, la letra no tiene nada que ver con la que acabamos de ver en la copia del siglo XVIII, y así entrenar la máquina. Pero ¿cómo se llega de aquí a un descubrimiento como el que tuvo lugar en enero de 2003, en que se confirmó que la francesa Laura no era una comedia anónima, sino que era una obra de Lope de Vega, que ni siquiera estaba incluida entre el listado de obras de Lope de Vega? Para ello se tuvo que generar este flujo de trabajo. Fue necesario la digitalización, fue necesaria la transcripción, fue necesaria entrenar a la máquina para finalmente llegar a la edición. Pero yo me quedo aquí. Nos detallará Germán Vega este hallazgo, que fue posible gracias al empleo de Transcribus, que transcribió automáticamente la obra, y al proyecto ETSO, estilometría aplicada al teatro del siglo de oro, que dirigen los investigadores Álvaro Cuéllar, de la Universidad de Viena, y Germán Vega, de la Universidad de Valladolid, que se dedica a resolver problemas de autoría gracias a la aplicación de análisis informáticos a la literatura teatral del siglo de oro. Y con esto doy paso a Germán para que nos lo detalle. Buenos días, muchas gracias, María José, por la entrada, por el pie tan estupendo que me has dado, y me uno a las manifestaciones de gratitud a las instituciones y muy especialmente a las personas, ¿no? A María, Miriam, Marta, Nieves, Ana, María José. Yo creo que no me olvido a ninguna de las que he tratado o por correo o personalmente. Agradezco la invitación porque soy muy consciente, vi el programa, hice búsquedas. Ahora ya nadie lee los programas enteros, sino que pasa a tiro, porque cualquier buscador te permite llegar a donde pone literatura, donde pone teatro, donde pone biblioteca, y éramos nosotros solos. Soy consciente de que les estamos pareciendo unos raros, ¿no? Pero los textos literarios, los textos en general, documentales, son patrimonio, y además a mí me ha gustado siempre destacarlo porque estamos quejándonos de que no hay mucho dinero para la cultura, para el patrimonio, pero hay aún hay menos para la literatura. Cuando un proyecto, en lugar de llamarlo recuperación del teatro, lo llama recuperación del patrimonio teatral, tienes más opciones. Patrimonio suena bien, afortunadamente todavía suena bien. Y no solo los cuadros, efectivamente, las esculturas, las catedrales necesitan identificarse, restaurarse, conservarse, sino también los textos literarios. Es cierto que de lo que yo voy a hablar, y ya ha ido anunciando María José, no es tanto el lema del Congreso, Ciencias y Tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio, como al estudio sobre el patrimonio, aunque el estudio derivan consecuencias que deben tenerse en cuenta, como ha explicado también con alguno de los proyectos, para la correcta catalogación, tratamiento bibliográfico, en este caso, de los objetos considerados como patrimonio. En todo caso, me hago perfectamente, muy justamente, eco del lema de María Martín cuando dice que investigar para conocer, conocer para conservar. Bueno, investigar para conocer. Es un placer compartir sesión con María José, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo hace más tiempo que la conozco que ella a mí, es decir, que yo llevo antes Yo estoy en la Biblioteca Nacional desde antes incluso de los años 80 que aparecía María Gregorio. Yo en los 70 ya estaba en la Biblioteca Nacional. Es casi una segunda casa, he ido periódicamente con mucha asiduidad en algunos momentos y muchos años. De cuando iba solo con lapicero, porque no te dejaban llevar bolígrafo, te reñían mucho en la Biblioteca Nacional. Ahora son muy amables, muy amables. Antes no eran tan amables, ¿no? El cuerpo dificultativo, que decían algunos a propósito de archiveros, perdonad, los que estáis aquí, que pertenecáis al gremio. Entonces sí que había una mayor aspereza para el usuario y sobre todo se intuían que era de provincias, es decir, que venías de Valladolid, que venías... Los de capital yo creo que les trataban mejor. Bueno, fuera de bromas, fue mi segunda casa y he sido muy feliz, me han acogido siempre maravillosamente. Ahí estaba lo que yo quería encontrar, que era el fondo teatral, el fondo de manuscritos y de impresos teatrales. Yo empezaba a hacer mi tesis doctoral sobre teatro clásico y me venía estupendamente. Y además, pues...
La Biblioteca Nacional poco a poco dejó esa aspereza y se fue implicando mucho con los investigadores. Lo ha explicado muy bien. Ya no es que nosotros estemos pidiendo favores a la Biblioteca Nacional, sino que a veces nos han escrito desde la Biblioteca Nacional para ver qué queremos. Y nos han tomado en serio cuando hemos dicho, pues necesitamos que nos digitalicen esta parte o esta otra. Lo ha explicado también muy bien cómo esa digitalización ha sido importantísima para la Biblioteca Digital Hispánica. El Fondo de Manuscritos Teatrales, que es un fondo muy importante dentro de esos 85.000 manuscritos que mencionaba, más de 3.000 son de Teatro del Siglo de Oro. Es la biblioteca con un fondo de Teatro del Siglo de Oro más importante del mundo, con bastante diferencia además sobre la segunda, que puede ser la British, el Instituto del Teatro de Barcelona. Bueno, hay bibliotecas importantes, pero ninguna le llega a la altura de la Biblioteca Nacional. Por eso yo he estado siempre ahí muy bien, muy contento de estar y de trabajar. Aparte de los textos que ahí había, esto está pasando automáticamente, no sé si en algún momento se podrá parar. Igual se para yo solo. Bueno, está bien parado ahí el burlador de Sevilla, que todos conocen muy bien, los sevillanos también, claro. Bueno, igual que el resto de la humanidad. No se sabe si don Juan Tenorio fue en realidad sevillano, no existió. Las imágenes que han pasado rápidamente tienen que ver con lo que yo quiero explicar ahora, como hubo un momento en el año 2018-2019 en que la Biblioteca Nacional y la Sociedad de Conmemoraciones Culturales echó ahí el resto y hizo una gran exposición de la que tuve la suerte de ser comisario. Sí, esta era la entrada y la otra diapositiva, esta es el final, que llevaba a las nuevas tecnologías para el estudio y la puesta en escena del Teatro del Siglo de Oro. Y ofrecía precisamente como gran resultado de las tecnologías para el estudio el proyecto Transcribus, que entonces se llamaba RIT, que dependía de la Politécnica, entraba dentro del Horizon 2020, y estaba también ETSO, que ofrecía unos resultados de cómo se había comportado el programa con el estudio de unas 100 obras, 100 comedias españolas de las que enseguida vamos a hablar. Quienes conocen el teatro español del Siglo de Oro tienen varias certezas. En primer lugar, de su importancia, ¿no? Como un fenómeno artístico, como un fenómeno cultural, como un fenómeno sociológico, por su capacidad, entre otras cosas, de crear mitos universales, como es Don Juan, ¿no? Ahí tiene que ver con esto que estoy diciendo ahora, pero con algo que veremos después, que veremos al final, que menciona el burlador de Sevilla, donde está el kilómetro cero de uno de los mitos más versátiles, más poderosos que ha inventado la sociedad, la cultura occidental. Un teatro que influyó palpablemente en otras dramaturgias de la Europa moderna, hasta el punto de que se creyeron que el origen del Don Juan estaba en Francia, porque efectivamente ese teatro circuló por toda Europa y, por supuesto, por América. Los que entienden de teatro del Siglo de Oro o se han acercado a él también son conscientes de su enormidad. Hablan de miles de obras, no sabemos con exactitud, pero se habla de 10.000 obras conservadas, y centenares de dramaturgos. El catálogo de dramaturgos del siglo XVII de Héctor Urzay, compañero mío de la universidad, registra hasta 1.100 dramaturgos en el siglo XVII. Pero asimismo, los que se han adentrado en el estudio de ese teatro saben bien, mal que les pese, que esa enormidad y quizá también la desidia, la inconsciencia de los investigadores han hecho que esté muy deficitariamente controlado. He dudado entre decir si solo deficitariamente o muy deficitariamente, y al final me he inclinado por muy deficitariamente controlado. Los que conocen este capítulo de nuestro pasado cultural saben que es un campo muy plagado de problemas que dificultan el logro final del desempeño del filólogo, que es en sustancia recuperar esos textos en las mejores condiciones, entender en toda su significación histórica qué se ha querido decir con ellos y qué entendieron sus espectadores y sus lectores. De todos los problemas, sin duda el más gordo es la atribución. Sabemos las razones económicas, las razones jurídicas a las que culpar de esta primera instancia, ¿no?
La mayoría de los textos dramáticos fueron productos comerciales antes que productos artísticos y estuvieron sometidas a las leyes del mercado. Calderón vendía más que Llamosas, que ha aparecido ahí. Lope de Vega en una época vendió más que otros, que Pérez de Montalbán, y no había ningún empacho porque no había posibilidades ni jurídicas ni policiales de perseguir estos delitos. El problema es gordo. El problema es gordo porque afecta a aspectos claves para la comprensión del texto. Conocer la autoría de una obra es fundamental para determinar cuándo, para qué o para quién se creó, lo que en definitiva ayudará a descifrar sus significados primarios, que debe ser el objetivo principal del filólogo. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con Lope, del que también hablaremos luego, y que tiene que ver con Hernán Cortés, que estuvo de moda hace poco por razones de diplomacia entre España y México. Bueno, La conquista de México es una comedia que todo el mundo ha creído durante mucho tiempo que era de Enríquez Gómez, que es el que aparece en el grabado. Enríquez Gómez es un criptojudío, es un dramaturgo, comerciante, en fin, un personaje que los que se dedican al siglo de oro saben muy bien quién es Antonio Enríquez Gómez. Siempre se creyó que era el autor de La conquista de México y entonces, pues claro, cuando se quiere leer entre líneas, pues se piensa que los indios o juzgados son los judíos maltratados en la península ibérica por la Inquisición, etcétera, etcétera. Pero la inteligencia artificial, y antes ya algún investigador había estado dando pistas, nos han hecho ver que en realidad el autor de La conquista de México es Lope de Vega, que es familiar de la Inquisición. Un reo de la Inquisición suplantado por un familiar de la Inquisición. Luego ya la obra no la debemos leer así, ya no debemos leer entre líneas lo que se ha leído durante bastante tiempo. Es un problema gordo porque afecta a muchas obras, las que tradicionalmente han aceptado los especialistas, El burlador de Sevilla entre ellos, Del rey abajo ninguno, La estrella de Sevilla. Estoy diciendo obras del canon, que se llama, ¿no? Es decir, obras que periódicamente aparecen en nuestros escenarios. Pero todavía deberemos asumir mayores cuotas de problema, mayores problemas todavía con las atribuciones. La conclusión de estos años con el programa EZSO, con el proyecto EZSO, Estilometría aplicada al teatro del siglo de oro, que coordinamos Álvaro Cuéllar y Germán Vega, es que los problemas autorales son más abundantes y sorprendentes de lo que conocíamos o suponíamos. La filología siempre ha tenido la consideración de esos problemas de autoría por prioritaria, pero no ha tenido medios para hacerlos frente. Se ha dejado llevar por la subjetividad, por el me parece que, pero ha habido ya investigadores que han estado utilizando herramientas, digamos, objetivas que permiten cuantificar y no solamente valerse de las apreciaciones. Bueno, las tecnologías digitales han permitido añadir nuevas herramientas de análisis objetivo. Una de ellas, y creo que importante a la vista de los resultados, es el análisis de la estadística léxica que practicamos en el proyecto EZSO. El proyecto EZSO, que como digo creamos Álvaro Cuéllar y yo en el 2017, pretende obtener indicios de autoría en los textos dramáticos del siglo de oro a partir de análisis estilométricos aplicados al léxico. El hecho de que nos entendamos hablando una determinada lengua no significa que cada hablante haga un uso exacto de ella. Hay quien ha comparado el uso que cada uno hace de la lengua, es decir, la utilización de preposiciones, conjunciones, por supuesto palabras también con contenido, sustantivos, verbos, es diferente. Lo ha comparado con las huellas dactilares. No se repiten las huellas dactilares, tampoco se repite exactamente la forma de hablar de los hablantes. Un avance claro ha supuesto, la posibilidad de analizar estas diferencias con ayuda de programas informáticos, capaces de hacer millones de operaciones con el léxico o con otros aspectos lingüísticos de una obra y compararlos con las otras obras que forman parte del corpus de contraste, sin que para ello intervenga para nada la subjetividad. Los ordenadores tienen cerebros de silicio, fríos donde los haya. En esto utilizamos uno de los métodos que se han mostrado más eficaces de estilometría, que es la medida de distancia léxica de delta, una medida que Barros estableció en 2002. La idea de base está en que la frecuencia de las palabras en un texto permite reconocer autoría.
Y el programa más eficaz para realizar esos cálculos es Stylo, un programa abierto, un programa que puede usar cualquiera, dentro del paquete de lenguaje R, es decir, del lenguaje propio de la estadística, un programa creado y mantenido por investigadores de Cracovia y Amberes, Eder, Questemont y Rybik. La herramienta había obtenido resultados halagüeños con pocos textos, pero textos policíacos, textos periodísticos, y pensamos que a lo mejor también podía tener resultado con el teatro del Siglo de Oro, a pesar de la fuerza que se hace sobre el lenguaje con el teatro barroco, ¿no? Recordad que es el del hipogrifo violento que corriste parejas con el viento y así pues todo el rato, ¿no? Pensábamos que a lo mejor eso podía ser una dificultad, pero había cosas estupendas también a favor de que funcionara, y es que lo que íbamos a comparar, comedias autosacramentales, tenían una medida parecida, ¿no? Es decir, las unidades comparables tenían la misma medida, que eso es un factor importante, entre 2.500, 3.000 versos cuando son comedias, un poco menos cuando son autos, y que además el volumen de palabras de cada uno de los textos era suficiente. Hemos calculado, después de muchos experimentos, que las 2.000 palabras son necesarias para que los resultados de los análisis sean fiables. Por otro lado, no se requería tratamientos especiales sobre el texto, bastaba con que estuviera uniformado al castellano actual, para que todos los términos tuvieran una misma, y todos los textos tuvieran un mismo factor común de comparación. Bueno, y ahí es donde discurrimos un primer plan, que era obras que sabemos a ciencia cierta que están escritas por Lope, Cervantes, Tirso, Guillén de Castro, Alarcón, y que han sido publicadas en su época en unos volúmenes de 12 comedias, que era lo normal, salvo los raritos como pueden ser Cervantes y Ruiz de Alarcón, que eran 8. En total, 100 comedias que se compararon y que queríamos... Hay muchas maneras de extraer la información o de obtener la información o de reflejar la información después de los análisis. Una de ellas es el árbol de consenso, que consiste en ver cómo clasifica las obras de distintos autores, cómo las lleva a las ramas. En fin, tengan en cuenta este gráfico como un árbol visto desde arriba, ¿no? Donde hay una serie de ramas. Y una vez que procede Stylo con esos 100 textos que hemos metido de 9 dramaturgos distintos, el resultado es este. El resultado es que a cada rama se han ido las obras de los autores, con alguna pequeña desavenencia que podía haberla eliminado para que quedara más bonito, más redonda la presentación, que es algunas de Calderón se van con las de Pérez de Montalbán. Pero bueno, hay muy pocos textos. Este proyecto va ganando fiabilidad cuando en lugar de tener 100, tiene 3.000 obras ya, ¿no? Bueno, esto es lo que pasó y nos dimos cuenta de que efectivamente se podía. Y se podía, y ahora se trataba de hacer crecer CETSO, hacer crecer el corpus de ETSO, de estilometría aplicada al teatro del Siglo de Oro. Lo alimentamos a base de sablear a los amigos, investigadores que estaban editando obras, pedir a cambio de que les hiciéramos análisis, que nos dieran las obras esas y más, y al final llegamos a unos 1.300 textos, es decir, todo el material que estaba digitalizado o que podía digitalizarse fácilmente porque tenía ediciones modernas, pero no pasábamos de ahí. El siguiente paso fue ya el encuentro con Transcribus. De repente vino la pandemia, de repente Álvaro Cuéllar, que es muy joven y friki de la informática, más que yo, que soy un emigrante digital, como se ve claramente, yo no iba con ordenador a la Biblioteca Nacional al principio, este hombre aprovechó que además estaba en Kentucky, aburriéndose, para hacer pruebas y pruebas y pruebas con Transcribus, hasta dar con efectivamente unos modelos, crear unos modelos que permitían leer impresos y manuscritos antiguos. Los impresos, bueno, podríamos decir, bueno, pero un impreso con un OCR, ahí tienen un resultado de un OCR aplicado a un impreso del siglo XVII. Un absoluto desastre, no sirve para nada, mejor prescindir absolutamente de él. Transcribus sí que permite, a través de la inteligencia artificial, crear unos modelos, enseñarle, como ha mostrado esquemáticamente María José, para que efectivamente pueda leer. Creó 3 modelos que están en acceso libre, es decir, cualquiera puede utilizarlos. Uno para impresos, otro para impresos
modernizada la escritura, porque se dio cuenta de una cosa: si le mandas a Transcribus que te transcriba un texto del siglo XVII, le puedes pedir que te lo traduzca o que te lo reproduzca con la letra modernizada, porque al final Transcribus no va letra por letra, sino que se vale de diccionarios para poder saber qué sentido tienen esas palabras, ¿no? Es decir, que si encuentras un había sin H y con U, le puedes decir perfectamente, enseñar a la máquina que eso es había. Entonces se agilizó mucho consiguiendo ese segundo que hay ahí, modelo, y luego para manuscritos uno que ya directamente moderniza. Bueno, voy muy rápido porque vamos bien. Sí. Sí, 5 minutos, 10. 15 me quedan. ¿No? ¿Cuánto nos queda? Me han señalado como 10 minutos. Ah, entonces nada. Pero, 5. 5, los estoy gastando ya, ¿verdad? Sí. Bueno, ya 5 minutos, bien. Ya, bueno, lo que deje de decir, pues va al debate. Bueno, pues ahí tenéis una muestra de cómo una columna de un impreso pues se puede transcribir a ortografía antigua, pero también se le puede decir que transcriba a ortografía moderna, donde realmente comete muy pocos fallos. Están marcados con círculo, a lo mejor no llegan a poderlos ver, pero ahí son los pocos fallos. Y con manuscritos, ahí tenemos un manuscrito de un dramaturgo portugués, pero que escribe en castellano, que es Jacinto Cordeiro, El mayor trance de honor. Este es un texto que da lugar a esta transcripción modernizada, con más errores. Evidentemente los manuscritos son más complicados de transcribir, pero Stylo es un programa de estadística léxica, es un programa de estadística que trabaja con Big Data, es decir, que admite basura, que admite errores, que admite bastantes errores para seguir dando marcas autorales a pesar de los errores. Y eso es lo que nos ha hecho ver que efectivamente obras como La francesa Laura, que aparecía al principio sucia, nos daba señales de ser de Lope de Vega, se limpia, se vuelve a procesar, se vuelve a trabajar y entonces todavía da más intensamente. Pero las primeras señales, a pesar de que haya mucha suciedad en las transcripciones, sirve para nuestros cometidos con Stylo, es decir, con el programa de análisis de estadística léxica. Bueno, cuando tuvimos las 1275 y ahora tenemos ya 2761, hicimos este mapamundi, este universo teatral de Siglo de Oro, del Teatro Siglo de Oro, donde podemos ver una serie de constelaciones. Cada punto es una obra, cada estrella que ven ahí es una obra de un autor, pero vemos cómo se distribuyen por constelaciones. Vemos cómo, por ejemplo, a la izquierda aparecen las de Calderón, a la derecha esas rojas son de Lope de Vega, esa es la constelación de Lope, y esos pequeños grupos son de dramaturgos, algunas quedan descolocadas, y ahí está la cuestión. Bueno, esto es un modelo hecho solo con obras de Lope y de Calderón, para que veáis, cada punto es una obra, para que podáis ver cómo efectivamente las obras de Calderón están relacionadas entre sí por el análisis léxico, de estadística léxica, y las de Lope de Vega están relacionadas con Lope de Vega. Pues esto, aplicado a los 350 dramaturgos que hay ahora, pues también. Cuando no ocurre esto, ¿qué pasa? Pues que hay que estudiarlo. La monja alférez se creyó siempre que era de Pere de Montalbán. De repente, Edson nos dice que no, que es de Ruiz de Alarcón. Hacemos un estudio, el estudio ya filológico lleva meses, así como Edson puede trabajar con el programa Stylo en segundos, el respaldo filológico que necesita para dar credibilidad a la comunidad científica lleva meses. Ese es el artículo que se publicó hace ya unos años. Y bueno, pues es patrimonio, evidentemente, una vez que lo recuperas. Pere de Montalbán no había llamado la atención, aunque en su época fue muy famoso. Pero Ruiz de Alarcón sí. Ruiz de Alarcón tiene una especial devoción en América y tuvo un montaje de la Compañía Nacional de Teatro de México, otro del año pasado del Teatro Círculo de Nueva York. Bueno, trabajamos con Lope de Vega, pero no me va a dar tiempo a hablar de todo Lope de Vega. Era un buen campo para trabajar, porque hay 537 comedias conservadas que se dicen que son de Lope de Vega. Las hemos sometido a análisis y de ellas ha resultado que son 361. Desde el punto de vista estilométrico damos por buenas 361 comedias de Lope. Es una brutalidad absoluta, ¿no? Conservadas, que se pueden leer. Y entre ellas estaba pues, La francesa Laura, a la que transcribimos, limpiamos, trabajamos
Sí, todo fue muy rápido al principio, pero luego nos llevó meses y meses, hasta que salió el libro en Gredos de la edición, con todas las notas, con todo el razonamiento para que los colegas, que son lo peor del mundo a la hora de creerse las cosas que hacemos, para que los colegas se creyesen, tuvimos que hacer páginas y páginas y páginas demostrando que solo Lope podía haber escrito La francesa Laura. Y que además es una obra de la plenitud de Lope, es decir, cuando se está muriendo, porque también la estilometría permite determinar fechas, franjas temporales. Bien, y la obra pues también tuvo el éxito en los escenarios. La Fundación Siglo de Oro, una de las grandes compañías dedicadas al clásico, la llevó a los escenarios en los teatros del Canal en el mes de noviembre, justo hace un año se estrenó. Luego ha estado en los distintos festivales, Olmedo, Almagro, Alcalá, Teatro Cervantes, en fin, ha tenido una gran vida. Acabo solo mencionando que aparte de recuperar Lope, piezas de Lope, y aparecerán más obras de Lope, en ellos estamos detrás de ello, y de otros dramaturgos. Una de las cosas llamativas que nos ha ocurrido es descubrir un dramaturgo. Se le conocía, Andrés de Claramonte, quédese con ese nombre. Andrés de Claramonte es un murciano que es un Shakespeare, queriendo decir con esto que se dedica a dirigir compañías, ser actor, escribir, etcétera, etcétera. Es decir, que toca todos los palos del teatro, y que ha sido tenido siempre por un don nadie, por una persona, decía Benédez Pelayo, que copiaba, plagiario, etcétera, etcétera. Hace tiempo ya que se sospechaba que podía ser autor del Burlador de Sevilla, ni más ni menos. Bueno, lo que nos dice Edso, después de analizar 3.000 y pico obras, es que hay que añadir a su currículum, a su repertorio de unas 20 y tantas obras, hay que añadir 16 más, que estaban atribuidas a otros autores. Entre ellas 3 que estaban en la Biblioteca Nacional en las mismas condiciones que la francesa Laura. Eran manuscritos atribuidos a otros, eran manuscritos, no había ninguna transcripción impresa ni digitalizada, y a través de Transcribus conseguimos procesarlas con Stylo y aparecieron con marcas claras de que podían ser de Claramonte. Y bueno, ahí tenemos cómo el repertorio que conocíamos de Claramonte crece con esas comedias y autos sacramentales que van en rojo. Y tenemos un dramaturgo ya con un cuerpo de repertorio importante, a la altura de los grandes, y no solo eso, sino que las señales autorales de lo analizado nos dice que este es el autor de 2 de los grandes hitos del teatro clásico español, sobre todo El Burlador de Sevilla, pero también La Estrella de Sevilla, y en este caso con total claridad, porque hay una tesis doctoral ya en Ávila, en Valencia, que da todos los datos, aparte de los análisis de estilometría, muchas más pistas para adjudicar La Estrella de Sevilla, que siempre se creyó que era de Lope. Me acuerdo que Eduardo Vasco la propuso como la obra, el montaje para celebrar el año del Arte Nuevo de Hacer Comedias en 2009, en La Estrella de Sevilla, como de Lope de Vega. No, con seguridad La Estrella de Sevilla es de Andrés de Claramonte, y El Burlador de Sevilla también, aunque el texto que hoy conservamos está bastante deturpado. Muchas gracias.